El director ejecutivo de una aerolínea negra se infiltra mientras un pasajero se arrepiente al instante cuando su propia tripulación lo maltrata. Marcus Reynolds construyó Skyline Airways de la nada hasta convertirla en una de las aerolíneas de más rápido crecimiento de Estados Unidos, pero cuando comienzan a llegar quejas inquietantes de los clientes, toma la audaz decisión de experimentar su propia aerolínea como un pasajero habitual. Lo que comienza como una simple misión encubierta se convierte en una revelación impactante cuando enfrenta la discriminación de sus propios empleados que no lo reconocen. Este viaje obligará a Marcus a enfrentar verdades dolorosas sobre la cultura de su empresa y su propia ceguera ante lo que ha estado sucediendo justo debajo de sus narices. La oficina de la esquina en el piso 42 de la sede de Skyline Airways ofrecía una vista panorámica del extenso Skyline de Atlanta, pero Marcus Reynolds apenas notó el amanecer dorado que bañaba la ciudad con una luz cálida. Su atención estaba fija en la tableta en sus manos. Frunció el ceño mientras se desplazaba página tras página de quejas de clientes. Este es el tercer trimestre consecutivo en el que hemos visto un aumento en las quejas formales. Murmuró más para sí mismo que para Sarah Chen, su jefa de operaciones, que estaba sentada frente a su escritorio. Y hay un patrón inquietante aquí. Sarah sintió su comportamiento usualmente compuesto un poco tenso. Yo también lo he notado. Las quejas provienen desproporcionadamente de pasajeros de color, particularmente en nuestras rutas del sur y medio oeste. Marcus sentó la tableta y se reclinó en su silla. Sus ojos se desviaron a la pequeña foto enmarcada en su escritorio, el mismo como un niño de pie junto a su padre frente a un pequeño Cessna. Esa foto era su estrella del norte, un recordatorio de por qué había fundado Skyline Airways hace 8 años después de convertirse en uno de los pilotos negros más jóvenes de la Fuerza Aérea, y luego ascender en una importante aerolínea. Había lanzado Skyline con la misión de crear una aerolínea donde todos los pasajeros y empleados fueran tratados con dignidad. Hemos instituido una capacitación de sensibilidad aprensiva por compensación. Revisamos nuestros protocolos de servicio al cliente, incluso trajimos un consultor externo. Marcus dijo, frustración evidente en su voz. ¿Qué me estoy perdiendo? Sarah dudó, sopesando sus palabras cuidadosamente. Marcus, tal vez el problema es que estás demasiado alejado de la experiencia diaria del pasajero. ¿Cuándo fue la última vez que volaste comercial en nuestra aerolínea o en cualquier otra? Marcus abrió la boca para responder y luego la volvió a cerrar. La verdad era que no podía recordar. Entre el jet corporativo y su apretada agenda ejecutiva habían pasado años desde que había experimentado lo que sus clientes hicieron. Los informes de nuestros compradores misteriosos han sido mixtos. Sarah continuó, pero hay un límite en lo que pueden capturar, especialmente cuando se trata de sesgos sutiles. ¿Qué pasaría si su silencio parecía inseguro sobre si continuar? ¿Qué pasaría si lo que Marcus provocó? ¿Qué pasaría si te infiltraras y experimentaras Skyline como un pasajero normal, no como Marcus Reynolds, CEO y fundador, sino como otro hombre negro viajando por Estados Unidos? La sugerencia flotaba en el aire entre ellos. Marcus se giró para mirar el Atlanta Skyline, considerando la idea. Era poco ortodoxo ciertamente, pero tal vez eso es exactamente lo que se necesitaba. Tendría que ser exhaustivo, dijo lentamente, pensando en voz alta, no solo un vuelo sino un itinerario completo pasando por diferentes rutas, diferentes bases de tripulación. Sarah asintió, ya sacando su tableta. Podríamos concentrarnos en las raíces. Con las tasas de quejas más altas necesitarías un disfraz, por supuesto nada dramático, pero lo suficiente como para que no te reconozca el personal que te ha visto en videos corporativos o en eventos de la empresa. No me he afeitado barba desde la universidad. Marcus reflexionó, pasándose una mano por su vello facial pulcramente recortado. Que sería un comienzo. Tendríamos que mantener esto en secreto, solo tú, yo y tal vez Thomas de RR. Si se corre la voz, eso frustra el propósito. Marcus asintió, su mente ya corriendo con las posibilidades. Lo dijo Sarah, una semana completa de viajes a partir del próximo lunes, clase turista, mezcla de vuelos cortos y largos incluyendo vuelos nocturnos. Hizo una pausa y luego agregó, y asegúrate de incluir el vuelo 1187 a Memphis. Esa ruta ha generado los informes más preocupantes. Sarah tomó nota y luego miró a su jefe con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Estás seguro de esto, Marcus?
Podría ser incómodo. Marcus pensó en el sueño que lo había llevado a construir Skyline Airways, la promesa que se había hecho a sí mismo, y a la memoria de su padre. Estoy seguro de que si hay algo mal en la forma en que tratamos a nuestros pasajeros, cualquiera de nuestros pasajeros, necesito verlo de primera mano, sin filtro, sin giro corporativo. Cuando Sarah se fue a hacerlos arreglos, Marcus volvió a la ventana viendo como un avión de Skyline Airways ascendía al cielo de la mañana. Su distintiva librea azul y plateada brillaba en la luz del sol. Se preguntó qué verdades le aguardaban la semana que viene y si estaba preparado para afrontarlas. Esa noche Marcus se sentó solo en su apartamento penthouse desplazándose por más quejas de clientes. Una en particular le llamó la atención: un relato detallado de un profesor de Spelman College que describió sentirse invisible. Durante un vuelo reciente de Skyline, la azafata habló a mi alrededor en lugar de a mí, escribió mi colega blanco. Recibió atención inmediata mientras que mis solicitudes fueron constantemente ignoradas. Marcus frunció el ceño recordando una queja similar de un destacado abogado negro solo unas semanas antes. En ese momento lo atribuyó a un incidente relacionado, tal vez un empleado que tuvo un mal día. Ahora, en el contexto de docenas de informes similares, estaba surgiendo un patrón más preocupante. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sarah: itinerario confirmado, 7 vuelos, 5 ciudades, 4 días. Usando su segundo nombre para reservar. Marcus William Wilson. Marcus sonrió levemente. William había sido el nombre de su padre, el hombre que lo introdujo a la aviación en su 10º cumpleaños, lo llevó en un Cessna alquilado y cambió para siempre la trayectoria de su vida. Después de la muerte de su padre por cáncer cuando Marcus tenía solo 17 años, había prometido honrar ese legado de alguna manera. Skyline Airways había sido el cumplimiento de esa promesa, una aerolínea comercial fundada en los valores que su padre había encarnado: integridad, respeto y dignidad para todos. Ahora parecía que esa promesa se rompía cada día en su avión y ni siquiera se había dado cuenta de que su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Ilaiche Booker, su más antiguo amigo y director financiero de Skyline. Sarah me dijo lo que estás planeando. Ilaiche dijo sin preámbulos. ¿Estás seguro de esto? Marcus suspiró. Debería haber sabido que Sarah confiaría en Ilaiche. Los tres habían sido un equipo desde el inicio de la aerolínea. Necesito verlo por mí mismo. Él y estas quejas siguen llegando y nada de lo que estamos haciendo parece estar marcando la diferencia. Sabes que te apoyo, pero ir de incógnito es arriesgado. ¿Qué pasa si alguien te reconoce? Sarah está manejando la logística. Además, te sorprenderías de lo invisibles que pueden ser los hombres negros cuando la gente no los busca específicamente. Había una amargura en su voz que sorprendió incluso a él mismo. Ilaiche guardó silencio por un momento. Lo entiendo, solo ten cuidado. Está bien, esto no se trata solo de recopilar información, será emotivo para ti. Marcus sabía que Ilaiche tenía razón. Habían crecido juntos en el mismo vecindario predominantemente negro en el suroeste de Atlanta. Se habían enfrentado a obstáculos y microagresiones similares a lo largo de sus carreras, pero si bien Marcus a menudo había sido el rostro público de Skyline, inversores encantadores que hablaban en eventos de la industria, Ilaiche había sido quien navegaba por las operaciones diarias en los primeros años. Experimentó de primera mano los sutiles prejuicios que persistían en la industria de la aviación. Estaré bien, Marcus le aseguró, aunque él mismo no estaba completamente convencido, que es solo una semana y es necesario. Después de terminar la llamada, Marcus pasó otra hora revisando los datos de las quejas, notando patrones y puntos críticos en la red. A medianoche, compiló y presentó una lista detallada de comportamientos a tener en cuenta durante su viaje encubierto. Las sutiles formas en que el sesgo podría manifestarse en las interacciones de servicio al cliente. Fue un trabajo desalentador que lo obligó a enfrentar la posibilidad de que la empresa que había construido pudiera estar perpetuando las mismas desigualdades que había tratado de eliminar. Cuando finalmente se preparó para la cama, Marcus vio su reflejo en el espejo del baño. En menos de una semana, se transformaría de Marcus Reynolds respetado director ejecutivo para solo otro hombre negro navegando viajes aéreos en Estados Unidos. El pensamiento fue aleccionador y extrañamente liberador. El lunes siguiente encontró a Marcus mirando a un extraño en el espejo del baño de su hotel. Se había ido su barba característica, dejando su rostro extrañamente desnudo y de alguna manera luciendo más joven. Sus trajes a medida habituales habían sido reemplazados por cómodos jeans y una simple camisa abotonada, lentes de contacto en lugar de sus marcos
De diseñador completó la transformación. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Tarjeta de embarque enviada. Recuerda a tu Marcus Wilson, hoy profesor de historia de secundaria de Chicago. Boleto devuelto. Una maleta facturada. Marcus respiró hondo estudiando su reflejo una vez más. Durante los siguientes días no sería Marcus Reynolds el director ejecutivo cuyo rostro aparecía ocasionalmente en revistas de negocios y paneles de la industria. Solo sería otro hombre negro navegando viajes aéreos en Estados Unidos. Su primer vuelo fue un salto corto de Atlanta a Charlotte, una ruta conocida por sus viajeros de negocios y generalmente altos índices de satisfacción del cliente. Una introducción amable antes de las raíces más problemáticas. Más tarde en la semana en el aeropuerto, Marcus sintió una extraña desorientación cuando se unió a la fila de seguridad. Como cualquier otro pasajero, sin control previo de la TSA, sin carril prioritario, sin diferencial asentimientos del personal que lo reconoció. Él se quedó de pie en calcetines en el suelo frío mientras su equipaje de mano era inspeccionado más a fondo que las maletas de los otros pasajeros. A su alrededor una pequeña irritación, pero una que notó mentalmente. El área estaba abarrotada cuando llegó y encontró un asiento junto a una anciana blanca que inmediatamente aferró su bolso más cerca y se alejó ligeramente de él. Una experiencia familiar que casi había olvidado en sus años de privilegio y posición cuando comenzó el embarque. Marcus se unió a la zona 3 observando cómo los miembros de primera clase y estatus elite eran recibidos a bordo con cálidas sonrisas. Cuando llegó su turno, el agente de la puerta apenas lo miró escaneando su tarjeta de embarque con eficiencia mecánica. Disfrute de su vuelo, señor Wilson, dijo ella, ya mirando más allá de él al siguiente pasajero a bordo. Marcus se acomodó en su asiento de ventana en la fila 23 observando a la tripulación de cabina mientras se preparaban para la salida. Su profesionalismo parecía intacto, aunque notó diferencias sutiles en cómo interactuaban con diferentes pasajeros. Un poco más de calidez aquí, una respuesta un poco más corta allí. Nada atroz pero perceptible para su estado hiperconsciente. ¿Está ocupado este asiento? Un hombre blanco de mediana edad con traje de negocios hizo un gesto hacia el asiento vacío del medio al lado de Marcus. No. Adelante, Marcus, respondió el hombre. Guardó su maletín y se acomodó extendiendo inmediatamente su mano. David Lundgren se dirigía a una conferencia de ventas. Marcus Wilson respondió estrechando la mano ofrecida. Profesor de historia. Justo ante la mirada sorprendida de Marcus, David se rió. Lo siento, soy una de esas personas que se fija en los detalles. ¿Tienes un libro sobre la guerra civil que sobresale de tu bolso? Pensé que podría ser un aficionado a la historia. Marcus se relajó un poco. Buen trabajo de detective. Si doy clases de historia de secundaria en Chicago. Su conversación fue interrumpida por un asistente de vuelo, James, según su etiqueta de nombre, que se detuvo junto a su fila. Señor, ¿podría ver su tarjeta de embarque de nuevo?, preguntó mirando directamente a Marcus. Marcus sacó la tarjeta de embarque digital en su teléfono. El asistente de vuelo la examinó más de lo que parecía necesario y asintió secamente sin sonreír. ¿Hay algún problema?, preguntó Marcus. Solo una verificación de rutina, James, respondió, ya alejándose sin verificar la tarjeta de embarque de David. David levantó una ceja. Eso era extraño. Volé esta ruta docenas de veces y nunca me pidieron mi tarjeta de embarque después de abordar. Marcus simplemente asintió archivando la interacción. Un incidente no hizo un patrón, pero a medida que avanzaba el vuelo no pudo evitar notar que James parecía interactuar de manera diferente con él que con otros pasajeros. Cuando Mar presionó el botón de llamada para solicitar agua, James tardó más de 3 minutos en responder a pesar de haber contestado la llamada de otro pasajero casi inmediatamente. Cuando llegó el servicio de bebidas, el asistente de vuelo sirvió primero el pasillo y el asiento del medio. Una inversión del procedimiento habitual de la ventana T, y casi olvidó el café de Marcus hasta que habló. Pequeñas cosas posiblemente coincidentes, pero había una incomodidad molesta creciendo en el estómago de Marcus que no tenía nada que ver con la turbulencia que encontraron sobre las montañas humeantes. David, mientras tanto, había demostrado ser un compañero de asiento inesperadamente atractivo. Era director regional de ventas para una compañía farmacéutica, un trabajo que lo mantenía en aviones varias veces a la semana. Entonces, ¿qué trae a un maestro de Chicago a Charlotte?, preguntó conversacionalmente. Marcus había preparado para esta conferencia educativa. Estoy presentando un taller sobre métodos de enseñanza interactivos para la historia. Mi hija apreciaría que ella piensa que la historia es solo memorizar fechas y nombres de personas muertas. Mientras continuaban charlando, Marcus se encontró comparando las interacciones de James con David con
Las suyas. El asistente de vuelo revisó a David 2 veces, le volvió a llenar el agua sin que se lo pidieran y participó en una broma amistosa sobre la conferencia de ventas con Marcus. Las interacciones permanecieron superficial en el mejor de los casos. Cuando aterrizaron en Charlotte, David le entregó a Marcus una tarjeta de presentación. Si alguna vez estás en Filadelfia y quieres tomar algo, llámame. Buena suerte con tu conferencia. Marcus le agradeció conmovido por la conexión genuina incluso mientras su mente procesaba la sutil discriminación que acababa de experimentar como director ejecutivo. Había estado aislado de ese trato durante años. Como Marcus Wilson le había tomado menos de 2 horas encontrarlo de nuevo en Charlotte. Marcus tuvo una escala de 2 horas antes de su conexión a Nashville. Usó el tiempo para tomar notas en su teléfono, documentando las sutiles discrepancias que había observado. Nada que justificara una queja formal, pero el tipo de microagresiones que podrían acumularse en una experiencia profundamente negativa. También llamó a Sara buscando un rincón tranquilo de la terminal para la privacidad. Primeras impresiones, preguntó después de que él le dio una breve actualización. ¿Es educativo? Marcus respondió con cuidado. Nada dramático todavía, pero definitivamente algunas interacciones preocupantes. ¿Quieres abortar? Siempre podemos decir que te enfermaste y reprogramar para otro momento. Marcus lo consideró. El resto de la semana implicaría vuelos más largos, estadías nocturnas y rutas con tasas de quejas más altas, y la relativamente benigna raíz de Charlotte ya había dado lugar a observaciones inquietantes sobre lo que podría encontrar en las rutas más problemáticas. No, dijo con firmeza. Necesito ver esto a través del vuelo de Memphis. Especialmente. Está bien. Solo recuerda documentar todo, nombres, tiempos, comportamientos específicos que ya están ahí. ¿Cómo van las cosas en la oficina? Y la Iche está cubriendo la reunión ejecutiva esta tarde. Les dijo a todos que están en una cumbre de la industria privada. Hasta ahora no hay preguntas. Después de terminar la llamada, Marcus deambuló por la terminal observando las interacciones entre el personal de Skyline y otros pasajeros en la puerta de Nashville. Observó cómo una familia negra con niños pequeños era interrogada extensamente sobre sus tarjetas de embarque, mientras que los pasajeros blancos eran procesados rápidamente y con sonrisas. Su siguiente vuelo resultó más esclarecedor. Sentado en una fila de salida esta vez, Marcus fue abordado por una azafata diferente, Olivia, según su etiqueta con su nombre, quien sonrió cálidamente mientras verificaba que estaba dispuesto y era capaz de ayudar en una emergencia. ¿Primera vez volando en Skyline?, preguntó conversacionalmente. ¿Es tan obvio? Marcus respondió con una sonrisa. No estás enterrado en tu teléfono. Ignorando la demostración de seguridad. Así que pensé que podría ser nuevo para nosotros. Bromeó. Avísame si necesitas algo durante el vuelo. El contraste entre la calidez profesional de Olivia y la fría eficiencia de James estaba stark a medida que avanzaba el vuelo. Marcus observó a Olivia con otros pasajeros y notó que mantenía el mismo nivel de servicio atento con todos, independientemente de su apariencia o estado. Cuando pasaron por un tramo de aire áspero y se encendió la señal del cinturón de seguridad, Marcus vio cómo Olivia le pedía gentil pero firmemente a un joven blanco que regresara a su asiento cuando protestó por necesitar ir al baño. Ella permaneció educada pero inamovible. Lo siento, señor, pero es por su seguridad. El capitán apagará la señal lo antes posible. Las diferentes dinámicas entre los dos vuelos dejaron a Marcus reflexionando si James era una anomalía, si Olivia era la excepción o si había algo más sistémico en juego en Nashville. Marcus se registró en su hotel exhausto por el viaje y las observaciones del día. Pidió servicio de habitaciones para no aventurarse y arriesgarse a encontrarse con algún empleado de Skyline que pudiera estar hospedado en el mismo hotel que él comió. Redactó un correo electrónico detallado a Sara documentando todo lo que había observado hasta ahora. A la mañana siguiente trajo 2 vuelos más, de Nashville a Chicago y luego de Chicago a Minneapolis, ambos relativamente tranquilos en términos de incidentes discriminatorios. Aunque Marcus continuó observando diferencias sutiles en cómo los miembros de la tripulación interactuaban con los pasajeros de diferentes razas en el vuelo de Chicago, se sentó junto a una joven negra llamada Asia que, al enterarse de que era profesor, compartió sus experiencias como estudiante de primer año de Derecho en Vanderbilt. Volar siempre es estresante para mí,
Me confesó que no es solo la ansiedad habitual de viajar, es preguntarse si me seleccionarán al azar para una revisión adicional o si la persona a mi lado pedirá que me retiren o si el asistente de vuelo me tratará como si fuera invisible. Marcus asintió entendiendo. Muy bien. ¿Ha pasado eso en Skyline antes? Asa se encogió de hombros. Pasa en todas partes. Algunas aerolíneas son mejores que otras, pero siempre está ahí, ya sabes, esa capa adicional de tensión. La necesidad de ser extra educado, extra complaciente, extra no amenazante. Sus palabras resonaron profundamente en Marcus como director ejecutivo. Había estado tan concentrado en incidentes explícitos, delitos denunciables que podrían documentarse y abordarse, que no había logrado apreciar completamente el impacto acumulativo de estas experiencias más pequeñas e insidiosas en Minneapolis. Marcus tuvo un encuentro inesperado mientras esperaba su vuelo a Denver. Vio a Richard. El vicepresidente de experiencia del cliente de Jardín Skyline recorrió la terminal. Marcus se agachó rápidamente detrás de un pilar. Con el corazón acelerado, Richard había sido fundamental en el desarrollo de los protocolos de servicio al cliente que ahora se cuestionaban. Si alguien pudiera reconocer a Marcus a pesar del disfraz, sería Richard. Marcus esperó hasta que Richard pasó y luego cambió de asiento a un área más apartada de la puerta. Fue una llamada de atención. Un recordatorio de los riesgos inherentes a su misión encubierta, pero también fortaleció su determinación. Si quería obtener información auténtica sobre la experiencia del pasajero, esta era la única manera de conseguirlos. El vuelo de Minneapolis a Denver le presentó a Marcus un tipo de tripulación completamente diferente, liderada por una azafata senior llamada Meredith. Este equipo operaba con precisión militar pero con poca calidez. No eran abiertamente discriminatorios. De hecho, parecían igualmente bruscos con todos los pasajeros, pero había una notable falta de paciencia al tratar con personas que no hablaban inglés o pasajeros que necesitaban asistencia adicional. Marcus observó y una pareja de ancianos luchaba por comprender la demostración de seguridad. Su confusión se encontró con una irritación apenas disimulada de un asistente de vuelo cuando un hombre de negocios blanco tuvo dificultades para guardar su maleta de gran tamaño. Sin embargo, el mismo asistente de vuelo ofreció una alegre ayuda e incluso bromeó sobre los estrechos compartimentos superiores. El miércoles por la noche, Marcus había completado 5 vuelos y estaba empezando a ver surgir patrones claros. La discriminación no era universal. Algunas tripulaciones como la de Olivia mantenían constantemente altos estándares de servicio para todos los pasajeros, pero donde existía, se manifestaba de formas predecibles. Tiempos de respuesta más largos a las solicitudes de los pasajeros de color. Asistencia menos proactiva. Menos sonrisas y cortesías. Preguntas más frecuentes sobre las tarjetas de embarque o las asignaciones de asientos en su habitación de hotel de Denver. Marcus llamó por video a Sarah y Ilaiche manteniendo la voz baja a pesar de estar solo. Los datos son claros, les dijo, refiriéndose a las notas detalladas que había estado enviando durante todo su viaje, que hay un patrón de trato diferencial que no se puede explicar por coincidencia o comportamiento individual de los empleados. Es sistémico. Ilaiche frunció el ceño, pero hemos invertido millones en capacitación en diversidad, en iniciativas de reclutamiento, en crear una cultura inclusiva. ¿Cómo podría estar sucediendo esto bajo nuestras narices? Marcus pasó una mano por el costado. Sobre su ahora suave barbilla porque hemos estado mirando las métricas equivocadas, hemos estado rastreando incidentes reportados, quejas formales, delitos cuantificables, pero lo que estoy experimentando es más sutil, está en el tono de voz, los pocos segundos adicionales de tiempo de espera, la suposición de que podría estar en el asiento equivocado. Entonces, ¿qué hacemos? Sarah preguntó. Más capacitación parece inútil si lo que ya hemos hecho no ha funcionado. Todavía no estoy seguro, Marcus admitió. Déjame terminar la semana, todavía tengo Denver a Los Angeles mañana, luego el vuelo nocturno a Nueva York y finalmente el vuelo a Memphis el viernes. Necesito ver el panorama completo antes de decidir un curso de acción después de terminar la llamada. Marcus permaneció despierto en su cama anfitriona, preocupado por lo que descubrió y lo que significaba para Skyline.
Airways, la compañía que había construido, estaba fallando a sus pasajeros que se parecían a él como su familia, como las comunidades a las que había prometido servir con dignidad y respeto. El vuelo de Denver también. El Ángel a la mañana siguiente trajo un nuevo Dynamic. Sentado en una fila de mamparo, Marcus se encontró junto a una mujer blanca habladora de unos 60 años, quien se presentó como Barbara, una maestra jubilada que se dirigía a visitar a sus nietos. Echo de menos dar clases, pero no la política, me confesó a los pocos minutos de despegar. Todo tan complicado ahora con todo este entrenamiento en diversidad y demás. En mi época tratábamos a todos por igual. Marcus hizo un sonido evasivo, cauteloso de involucrarse demasiado, pero también curioso sobre su perspectiva. Tomemos esta aerolínea, por ejemplo. Bárbara continuó ajena a su precaución. Leí un artículo sobre cómo son una de esas empresas que realmente impulsan la diversidad. Incluso su director ejecutivo es negro. Dijo esto como si confiara un hecho ligeramente escandaloso. Es que Marcus se las arregló para luchar por mantener su expresión neutral. Oh, sí, joven, muy articulado por lo que he visto en entrevistas. Creo que su nombre es Reynolds, pero entre tú y yo, bajó la voz conspirativamente. Creo que todo este enfoque en la diversidad puede empeorar las cosas. La gente empieza a andar con pies de plomo por miedo a decir algo incorrecto. Marcus la estudió, reconociendo una perspectiva que había encontrado innumerables veces a lo largo de su carrera. Así que no crees que las empresas deban priorizar tratar a todos los clientes por igual. Bárbara parecía un poco nerviosa. Bueno, por supuesto que deberían. Solo tengo buenas intenciones. A veces parece que ciertos grupos reciben un trato especial ahora y eso tampoco es igualdad. ¿Es que su conversación fue interrumpida por la llegada del servicio de bebidas? Marcus observó con interés cómo el asistente de vuelo, un hombre blanco de mediana edad llamado Robert, interactuaba con ellos. Bárbara era jovial y conversador, preguntaba por sus nietos y bromeaba sobre la turbulencia con Marcus. Su comportamiento cambió notablemente, seguía siendo profesional, pero más tranquilo, más distante. ¿Y para usted, señor? Robert preguntó. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Café negro, por favor, mientras Robert se movía a la siguiente fila. Bárbara se inclinó más cerca de Marcus. ¿Ves? Eso es lo que quiero decir. Perfectamente amable con los dos. Sin discriminación. Marcus se tragó una respuesta al darse cuenta de que ella simplemente había notado el sutil cambio de tono. La calidez que había estado presente para ella pero ausente para él, era una vívida ilustración de por qué estos problemas eran tan difíciles de abordar. Las personas que no experimentaban la discriminación a menudo no podían verla en absoluto. El vuelo nocturno de Los Angeles a Nueva York fue particularmente esclarecedor como un vuelo nocturno. Ofrecía un servicio mínimo, una bebida rápida, luces apagadas y un desayuno continental antes de aterrizar. Pero incluso en este entorno de servicio reducido, Marcus observó el mismo patrón. Había visto durante toda la semana que cuando pidió una manta extra le dijeron que no había ninguna disponible. 20 minutos después, vio como el mismo asistente de vuelo distribuía mantas a otros pasajeros, todos los cuales parecían ser blancos o asiáticos. Cuando se sirvió el desayuno, su fila casi fue olvidada y el asistente de vuelo tuvo que retroceder después de pasarlos inicialmente. Lo más revelador fue cuando el pasajero a su lado, un hombre de negocios blanco, se quejó de la temperatura. La respuesta fue inmediata y solicitada cuando Marcus había hecho antes la misma observación. Había recibido un Kurt. Veremos qué podemos hacer antes de que el asistente de vuelo se marchara. Para cuando aterrizó en Nueva York temprano el viernes por la mañana, Marcus estaba exhausto y desanimado. 6 aerolíneas, 9 vuelos y un patrón constante de discriminación sutil pero inconfundible. No de todos los miembros de la tripulación, no en todos los vuelos, pero con la suficiente frecuencia como para que no se pudiera descartar como incidentes aislados en su hotel de Nueva York. Marcus se duchó y se cambió, preparándose para el tramo final y más crucial de su viaje, el vuelo 1187 a Memphis, la ruta que había generado los informes más preocupantes de trato discriminatorio. Mientras estudiaba su reflejo,
todavía extraño sin su barba, sintió un peso de responsabilidad asentándose. Sobre lo que sea que haya descubierto hoy determinaría el curso de acción de Skyline Airways en el futuro. Sonó su teléfono. Era Ilaiche. ¿Cómo estás? Preguntó su amigo, preocupación evidente en su voz, cansado, frustrado, pero decidido. Sara me dijo has estado enviando informes detallados después de cada vuelo. Suena bastante mal. Lado de Marcus, no es universalmente malo, hay puntos brillantes, miembros de la tripulación que mantienen los mismos altos estándares de servicio para todos, pero hay un patrón él y un patrón claro de trato diferencial. ¿Estás seguro de que no eres solo hipersensible por eso que estás haciendo esto buscando problemas que podrían no ser tan graves como parecen? Era una pregunta justa que Marcus se había hecho repetidamente durante la semana. He sido cuidadoso al documentar comportamientos específicos, no solo impresiones o sentimientos. Tiempos de respuesta, contacto visual, tono de voz, calidad y duración de las interacciones. Los datos no mienten. Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea. ¿Qué vas a hacer cuando regreses? Todavía lo estoy resolviendo, pero va a requerir cambios significativos. Él y no solo otro programa de capacitación o actualización de políticas. Necesitamos abordar la cultura en sí misma. Después de terminar la llamada, Marcus se dirigió al aeropuerto para su último vuelo, el que había estado temiendo y anticipando toda la semana. El vuelo 1187 se había vuelto notorio entre ciertos grupos demográficos de pasajeros, con múltiples quejas que nombraban específicamente a los miembros de la tripulación, que exhibieron un comportamiento discriminatorio en la puerta. Marcus vio una cara familiar. James, el asistente de vuelo de su primer vuelo a Charlotte, también estaba trabajando en esta ruta. La moneda ENSE fue inesperada pero potencialmente reveladora. Si el comportamiento de James en Charlotte había sido preocupante, verlo en acción en la problemática ruta de Memphis podría proporcionar información adicional. Marcus abordó con su Zone y se dirigió a su asiento en una posición intermedia en la fila 14. A su izquierda estaba sentada una anciana negra que se presentó como Dorothy, una directora de escuela jubilada que viajaba para visitar a sus nietos. A su derecha había una joven blanca absorta en su computadora portátil que apenas reconocía a ninguno de los dos mientras se acomodaban. El vuelo estaba lleno y la tripulación de cabina parecía acosada incluso antes de la salida. James se movió eficientemente por la cabina ayudando a los pasajeros a guardar el equipaje y prepararse para el despegue. Cuando llegó a su fila, ayudó a la joven blanca con su bolso, pero no ofreció la misma ayuda a Dorothy a pesar de su obviamente lucha con un equipaje de mano pesado. Disculpe, Marcus dijo, ¿podría ayudarla con esa bolsa? James lo miró y luego a Dorothy. Su expresión parpadeó con algo ilegible antes de alcanzar la bolsa. Por supuesto que dijo, aunque su tono sugería lo contrario a medida que avanzaba el vuelo. Marcus observó un patrón, James y otra azafata, una mujer blanca de mediana edad llamada Patricia, según su etiqueta de nombre. Siempre brindaban un servicio más atento a los pasajeros blancos cuando pasaba el carrito de bebidas. Patricia atendió primero a la mujer blanca junto a Marcus a pesar de que Dorothy tenía su bandeja lista y esperando. Cuando Dorothy pidió una ginger ale para su estómago, Patricia respondió bruscamente que estaban fuera, solo para que James le sirviera la misma bebida a otro pasajero 2 filas atrás. Solo minutos después, los incidentes continuaron acumulándose. Un botón de llamada de un pasajero blanco fue respondido con prontitud. Uno de un pasajero negro 2 filas atrás fue ignorado hasta el tercer intento, cuando golpeó la turbulencia y una joven madre negra necesitó ayuda para asegurar a su bebé. Hubo un retraso notable en la asistencia en comparación con la ayuda inmediata ofrecida a una familia blanca al otro lado del pasillo. Si está disfrutando de esta historia de vuelo, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y comentar. Dorothy se volvió hacia Marcus durante un momento de tranquilidad. Sabes que he estado volando desde los años 60. Las cosas han cambiado mucho, pero algunas cosas siguen igual. Marcus asintió entendiendo las capas de significado en su simple declaración. Has volado en Skyline antes varias veces. Normalmente es directo a Memphis desde Nueva York, lo que me ahorra una conexión, pero el servicio. Ella negó con la cabeza ligeramente. Digamos que siempre llevo mis propios bocadillos y un buen libro.
Aprendido a no esperar mucha atención, su renuncia hirió profundamente a Marcus. Este era exactamente el tipo de aceptación silenciosa a la que le tenía miedo. Pasajeros que no se quejaban formalmente, que simplemente ajustaban sus expectativas a la baja y soportaban las sutiles indignidades que no deberían ser necesarias, dijo, incapaz de mantener el filo en su voz. Cada pasajero merece un servicio respetuoso. Dorothy le dio unas palmaditas suaves en la mano. Por supuesto que sí, joven, pero vivimos en el mundo real, ¿no? Para cuando comenzaron su descenso hacia Memphis, la aplicación del cuaderno de Marcus estaba llena de observaciones y su corazón estaba lleno de decepción. No se trataba solo de un mal servicio, era un patrón de discriminación sutil que la mayoría de los pasajeros blancos nunca notarían, pero que los pasajeros de color experimentaban agudamente. La gota que colmó el vaso llegó cuando estaban desembarcando. Dorothy, moviéndose lentamente con su bastón, estaba tratando de recuperar su bolso del compartimento superior. Otros pasajeros pasaban y los auxiliares de vuelo, ocupados con otras tareas, no parecieron notar su esfuerzo. Marcus dio un paso atrás para ayudarla, pero cuando alcanzó el bolso, James apareció a su lado. «Lo tengo, señor», dijo en un tono profesional pero frío. Luego, en una voz más baja que solo Marcus pudo oír, agregó: «Quizás la próxima vez debería quedarse en su área de asiento asignada en lugar de deambular por la cabina». La implicación era clara. James había asumido que Marcus estaba siendo intrusivo, no servicial. Fue un momento de prejuicio desnudo que dejó a Marcus momentáneamente sin palabras mientras ayudaba a Dorothy a la pasarela. Ella le dio una palmadita suave en el brazo. «No dejes que te moleste, jovencito. Algunas personas simplemente no pueden ver más allá de sus propias suposiciones». Marcus asintió, aunque por dentro estaba hirviendo. Este no era un problema abstracto que sucedía en otra compañía, era Skyline, su aerolínea construida sobre el sueño de su padre. De dignidad y respeto para todos en su habitación de hotel de Memphis, esa noche Marcus tomó una decisión que había visto suficiente. Los vuelos de mañana serían cancelados, era hora de regresar a Atlanta y abordar lo que descubrió. Llamó a Sarah, quien respondió a pesar de la hora tardía. «Regresaré mañana», le dijo, «y necesito que organices algo. Quiero una reunión con toda la tripulación del vuelo 1187 de hoy. No les digas por qué, solo haz que suceda. ¿Quieres revelarte en la reunión?». Sarah le preguntó a Marcus. Lo pensó. «No quiero abordar esto como CEO, no como el pasajero al que discriminaron. Eso viene después». A la mañana siguiente Marcus abordó su vuelo de regreso a Atlanta, esta vez en primera clase, una pequeña concesión a sus nervios desgastados. Mientras se acomodaba en su asiento, revisó sus notas de los últimos 5 días, 15 vuelos, 23 incidentes distintos de trato diferencial, 8 miembros de la tripulación que habían exhibido un comportamiento problemático. No era todo el mundo. De hecho, la mayoría de los empleados de Skyline con los que se había encontrado habían sido profesionales y justos, pero el problema era real y era lo suficientemente significativo como para que necesitara ser abordado de inmediato. De regreso en Atlanta, Marcus fue directo a su apartamento penthouse y se transformó de vuelta al director ejecutivo de Skyline Airways. La barba tardaría en volver a crecer, pero los trajes, las gafas y, lo más importante, de Authority regresaron de inmediato. Sarah lo recibió en la sede, la preocupación grabada en su rostro. «La tripulación del vuelo 1187 estará aquí a las 2 en la sala de conferencias. Les han dicho que es un grupo de enfoque sobre la experiencia del cliente». Marcus asintió con la cabeza con expresión sombría. «Y Thomas esperando en su oficina con el equipo de recursos humanos. Les he informado en general, pero no conocen los detalles». A las 2 en punto Marcus estaba afuera de la sala de conferencias. Componiéndose adentro estaban James, Patricia y los otros miembros de la tripulación del vuelo de ayer, ninguno de los cuales tenía idea de lo que venía. Cuando entró en la sala se quedó en silencio. Los miembros de la tripulación se enderezaron en sus asientos, reconociendo de inmediato que este no era el grupo de enfoque que esperaban. «Buenas tardes», dijo Marcus con voz firme mientras tomaba su posición en la cabecera de la mesa. «Para aquellos que no me conocen personalmente, soy Marcus Reynolds, director ejecutivo y fundador de Skyline Airways». Dejó que eso se asimilara al notar la mezcla de sorpresa y aprensión en sus rostros. «Los he invitado aquí hoy porque quiero hablemos específicamente del vuelo 1187 de Atlanta a Memphis ayer. Quiero hablar sobre el trato a los pasajeros en ese vuelo». James se movió incómodo en su asiento. Patricia miró a sus colegas. La confusión era evidente en su rostro durante la última semana. Marcus continuó:
He estado viajando en vuelos de Skyline como un pasajero regular sin mi barba, sin mi título, sin ninguno de los privilegios que usualmente acompañan a mi puesto. Hizo una pausa y hizo contacto visual con cada persona en la habitación. Quería experimentar nuestra aerolínea como lo hacen nuestros clientes, y lo que experimenté fue profundamente preocupante. Sacó su tableta y comenzó a repasar metódicamente sus observaciones. Nunca levantó la voz. Nunca hizo acusaciones. Simplemente declaró hechos. El trato preferencial dado a los pasajeros blancos. El sutil rechazo de las preocupaciones de los pasajeros de color. El patrón de comportamiento que no se podía descartar. No se podía considerar una coincidencia o un malentendido. Mientras hablaba, la sala se puso cada vez más tensa. Algunos miembros de la tripulación parecían sorprendidos, otros a la defensiva y algunos, incluido un asistente de vuelo más joven llamado Michael, parecían genuinamente angustiados por lo que estaban escuchando. Quiero ser muy claro, Marcus dijo, dejando su tableta, lo que experimenté y observé no es solo un mal servicio al cliente. Es discriminación y está sucediendo en mi aerolínea bajo mi supervisión. James finalmente habló con voz firme. Señor Reynolds, con el debido respeto trato a todos los pasajeros por igual. Si hubo alguna diferencia en el servicio se debió a restricciones operativas o James. Marcus interrumpió suavemente. Estaba en el asiento 14B. Ayer te vi ignorar a una anciana negra que luchaba con su bolso mientras ayudabas a la mujer blanca a cruzar el pasillo. Escuché lo que me dijiste cuando intenté ayudarla a bajar del avión. James se dio cuenta de que el hombre negro al que despidió y maltrató sutilmente había sido su director ejecutivo. No estoy aquí para despedir a nadie. Marcus continuó viendo el miedo que se reflejó en varios rostros. Estoy aquí porque tenemos un problema grave que debemos abordar juntos. La aerolínea que fundé se basó en una promesa de dignidad y respeto para cada persona que sube a nuestros aviones. En algún momento del camino no cumplimos esa promesa. Patricia levantó la mano vacilante. Señor Reynolds, no creo que ninguno de nosotros nos hayamos dado cuenta de que estábamos haciendo lo que estás describiendo. No fue intencional. Te creo. Marcus dijo sinceramente, la mayoría de los prejuicios no es consciente. Está en las suposiciones que hacemos, las reacciones reflexivas que tenemos. Pero la intención no cambia el impacto, y el impacto en nuestros pasajeros, en mí cuando era solo otro hombre negro en 14B, es real. El asistente de vuelo más joven, Michael, habló. Entonces, ¿qué pasa ahora, señor? Fue una buena pregunta. Marcus había estado lidiando con eso desde Memphis. Ahora hacemos el trabajo duro del cambio a partir de hoy. Estamos implementando un programa de capacitación revisado para todo el personal que atiende al cliente, no solo otro seminario de sensibilidad, sino un proceso continuo y exhaustivo de educación y responsabilidad. Describió el plan que él y Thomas habían desarrollado esa mañana. Evaluaciones regulares de pasajeros misteriosos enfocadas específicamente en él. Trato equitativo, un nuevo sistema de informes para que los pasajeros señalen sus inquietudes y, quizás lo más importante, un programa de tutoría que empareje a miembros de la tripulación de diferentes orígenes para fomentar una mayor comprensión. Y volaré regularmente como pasajero abiertamente, no de forma encubierta, en rutas en toda nuestra red. Quiero predicar con el ejemplo para demostrar que servir a cada pasajero con dignidad no es solo una política de la empresa, es nuestro propósito fundamental. La reunión duró casi 2 horas y evolucionó de la presentación inicial de Marcus a una discusión sincera sobre los sesgos, las percepciones y los desafíos de brindar una atención verdaderamente servicio equitativo. Algunos miembros de la tripulación permanecen a la defensiva, enérgicos, otros fueron reflexivos y algunos apreciaron abiertamente la conversación. Cuando terminó, Marcus le pidió a James que se quedara. Cuando la habitación se vació, los dos hombres se sentaron uno frente al otro en silencio por un momento. Quiero disculparme, James finalmente dijo, su voz apagada. Me gustaría decir que no me di cuenta de lo que estaba haciendo, pero mirando hacia atrás puedo verlo y me avergüenzo. Marcus lo estudió viendo no al antagonista de su viaje encubierto, sino a un ser humano complejo con sus propias luchas y puntos ciegos. Aprecio eso, James. Pero estoy más interesado en lo que pase después que en lo que pasó ayer. ¿Qué pasa después para mí? Quiero decir, Marcus se inclinó hacia adelante. Eso depende de ti. Quise decir lo que dije. No estoy aquí para despedir gente, estoy aquí para arreglar una cultura. Si estás dispuesto a ser parte de esa solución, para examinar realmente tus propios comportamientos y comprometerte a cambiar, entonces hay un lugar para ti en Skyline. James asintió lentamente. Quiero esa oportunidad, señor.
Realmente quiero. Cuando James se fue, Sarah entró en la sala de conferencias con una expresión de cuestionamiento. ¿Cómo fue mejor de lo esperado? En realidad, hubo una actitud defensiva, por supuesto, pero también una reflexión genuina. James, en particular, pareció tener un momento de claridad. Y ahora, ¿qué es esto? Solo una tripulación de un vuelo. El problema es claramente más amplio. Marcus asintió, ya pensando en el futuro. Implementaremos esto en toda la empresa, no como una medida punitiva, sino como un llamado a la acción. Todos los empleados, desde la sala de juntas hasta los manipuladores de equipaje, deben comprender lo que está sucediendo y comprometerse a cambiarlo. Habrá resistencia. Sarah advirtió, por supuesto que habrá cambios. Es difícil, especialmente cuando requiere que las personas confronten verdades incómodas sobre sí mismas, pero no tenemos otra opción si Skyline va a cumplir con su promesa fundadora. Necesitamos hacer este trabajo durante los próximos días. Marcus dirigió una serie de reuniones con jefes de departamento, representantes sindicales y líderes de equipo influyentes en toda la empresa. En cada sesión, compartió los hallazgos de su experiencia encubierta, exponiendo tanto los problemas como las soluciones propuestas con una honestidad inquebrantable. Algunos recibieron el mensaje con una comprensión inmediata y compromiso de cambiar. Otros se pusieron a la defensiva, cuestionando la metodología o sugiriendo que Marcus había estado buscando problemas. Por lo tanto, los encontró. Algunos de ellos se resistieron abiertamente argumentando que la aerolínea no podía permitirse desviar recursos para abordar lo que caracterizaron como percepciones subjetivas en lugar de métricas objetivas. A pesar de todo, Marcus se mantuvo firme. No se trata de percepciones, le dijo a su equipo ejecutivo durante una discusión particularmente acalorada, se trata de comportamientos medibles y observables que crean diferentes experiencias para diferentes pasajeros basándose únicamente en su raza. Y Laiche, que había estado callado durante gran parte de la reunión, finalmente habló. He estado revisando los datos que Marcus recopiló durante su semana encubierta, ya que como persona de números, al principio era escéptico, pero los patrones son innegables, los tiempos de respuesta a los botones de llamada, la duración del contacto visual durante las interacciones, las ofertas de servicios proactivos. Todos estos mostraron disparidades estadísticamente significativas basadas en la demografía de los pasajeros. Su apoyo cambió el tono de la reunión si incluso el director financiero impulsado por los datos estaba convencido. Tal vez había algo en esto después de todo. Para el final de la semana, Marcus había asegurado la aceptación de la mayoría de las partes interesadas clave dentro de Skyline. La resistencia no había desaparecido por completo, pero se había marginado lo suficiente como para que la implementación de las nuevas iniciativas pudiera comenzar. Ernest, la pieza central. Parte del plan era la iniciativa de servicio equitativo, un programa integral que iba mucho más allá de la capacitación tradicional en diversidad para abordar los patrones específicos de comportamiento que Marcus había observado. Incluía 1. Evaluaciones regulares de pasajeros misteriosos enfocadas específicamente en el trato equitativo en todos los grupos demográficos de pasajeros. 2. Un programa de mentoría que emparejaba a miembros de la tripulación de diferentes orígenes para fomentar una mayor comprensión y conciencia. 3. Un sistema revisado de evaluación del desempeño que incluía explícitamente métricas de equidad. 4. Un nuevo mecanismo de retroalimentación del cliente diseñado específicamente para capturar las diferencias sutiles en el servicio que de otro modo podrían pasar desapercibidas. 5. Un compromiso de todos los ejecutivos, incluido el propio Marcus, de volar regularmente como pasajeros regulares y compartir sus observaciones a medida que el programa comenzaba a implementarse. Marcus se encontró pensando a menudo en Dorothy, la anciana del vuelo de Memphis cuya silenciosa renuncia lo había afectado tan profundamente que se preguntó cuántos pasajeros como ellas simplemente habían aceptado un trato deficiente como el costo de viajar mientras eran negros y nunca presentaban quejas formales ni alzaban la voz en protesta. Una tarde, por impulso, le pidió a su asistente que intentara localizar su información de contacto. Era una posibilidad remota,
pero ella había mencionado ser una directora de escuela jubilada en Memphis, lo que redujo considerablemente la búsqueda. Para su sorpresa, la encontraron en un día. Dorothy Washington es directora de White Haven High Escuela y ahora activista comunitaria trabajando con un joven Trisk. Marcus la llamó personalmente presentándose apropiadamente. Esta vez te recuerdo, dijo después de un momento de sorpresa el amable joven que me ayudó con mi bolso, aunque te ves bastante diferente en las fotos que he visto de ti, señor Reynolds. Marcus se rió la barba. Hace la diferencia, señora Washington. Quería agradecerle nuestra conversación en ese vuelo, fue parte de lo que me motivó a hacer algunos cambios significativos en Skyline. Es que también me alegra escucharlo, aunque no estoy seguro de lo que hice excepto quejarme un poco sobre el servicio. No fue lo que dijiste tanto como lo dijiste. La resignación en tu voz cuando me dijiste que habías aprendido a no esperar mucha atención me hizo darme cuenta de cuántos pasajeros CRS deben sentirse así, deben haber aceptado simplemente un trato de segunda clase como inevitable. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Es una carga pesada para poner en el comentario informal de una anciana, señor Reynolds, tal vez, pero a veces son los pequeños momentos los que nos afectan más profundamente. Me gustaría invitarlo a ser parte de nuestro consejo asesor de clientes mientras implementamos estos cambios. La perspectiva sería invaluable. La aceptación de Dorothy condujo a una colaboración fructífera que se extendió mucho más allá de lo que Marcus había imaginado inicialmente. Sus conocimientos como pasajero y educador ayudaron a dar forma a los módulos de capacitación que eventualmente se implementarían para todo el personal que atiende al cliente en las semanas posteriores a que los cambios en Skyline Airways comenzaron a tomar forma. Se implementaron nuevos programas de capacitación, se activaron los sistemas de informes. Quizás lo más importante, se arraigó una conversación en toda la empresa sobre equidad y dignidad. No todos aceptaron los cambios. Algunos miembros del personal renunciaron en lugar de participar en las nuevas iniciativas, argumentando que estaban siendo etiquetados injustamente como parciales. Otros siguieron los movimientos de cumplimiento mientras se resistían al mensaje en privado. Pero muchos, incluidos James y Patricia del vuelo 1187, se involucraron profundamente en el proceso, enfrentando verdades incómodas sobre sus propios comportamientos y comprometiéndose con un cambio genuino. 3 meses después de su viaje encubierto, Marcus se encontró de nuevo en el vuelo 1187, esta vez abiertamente como director ejecutivo, sentado junto a Dorothy, a quien había invitado personalmente a experimentar el nuevo Skyline. Dios mío, qué diferencia, comentó mientras James la ayudaba atentamente a guardar su bolso y se aseguraba de que estuviera cómoda. Ciertamente has revolucionado las cosas. Jovencito. Marcus sonrió al observar cómo la tripulación de cabina se movía por el avión brindando el mismo nivel de servicio atento y respetuoso a cada pasajero. Independientemente de su apariencia o estatus, aún no somos perfectos, le dijo a su culto, el cambio natural lleva tiempo. Pero estamos en el camino correcto. Mientras el avión se elevaba hacia el cielo, Marcus reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta aquí, las dolorosas revelaciones, las difíciles conversaciones, el trabajo continuo de transformación. Había comenzado con una simple pregunta: ¿qué estaba sucediendo realmente en su aerolínea? La respuesta había sido más difícil de enfrentar de lo que esperaba, pero necesaria. En la pequeña oficina de su padre en casa colgaba una placa simple con palabras que habían guiado a Marcus a lo largo de su vida. No puedes cambiar lo que te niegas a ver. Cho elige ver. Realmente ve la realidad de su propia empresa. Marcus había dado el primer paso crucial hacia un cambio significativo. El vuelo a Memphis transcurrió sin problemas, un testimonio del progreso que se estaba logrando en Skyline Airways. Pero Marcus sabía que esto era solo el comienzo. El trabajo de construir una compañía verdaderamente equitativa, una aerolínea donde cada pasajero fuera tratado con la misma dignidad y respeto, continuaría mientras comenzaban su descenso hacia Memphis. Dorothy caminó con cuidado. Su mano. Sabes que la mayoría de las personas en tu posición no se habrían molestado. Habrían delegado el problema o negado su existencia en absoluto. Marcus pensó en la cómoda oficina de la esquina que había dejado atrás para experimentar su aerolínea como un pasajero habitual, sobre la incomodidad y la decepción que había sentido sobre lo fácil que habría sido permanecer aislado de la realidad que algunos de sus pasajeros enfrentaban todos los días.
veces le dijo que la única forma de comprender realmente un problema es experimentarlo uno mismo. Cuando el avión aterrizó, Marcus miró hacia el horizonte de Memphis pensando en su padre y los sueños que habían inspirado a Skyline Airways por primera vez en meses. Estaba seguro de que estaban volando en la dirección correcta. Nuevamente 6 meses después del viaje encubierto de Marcus, la historia se filtró a la prensa. Un miembro junior del equipo de RRHH, impresionado por los cambios que se estaban implementando, compartió la historia con un amigo que trabajaba en una importante revista de negocios. El artículo resultante, el director ejecutivo que voló en clase turista como Marcus Reynolds transformó Skyline Airways from the inside out, catapultó tanto a Marcus como a la aerolínea al foco nacional. La respuesta fue abrumadora. Llegaron cartas y correos electrónicos de pasajeros que compartían sus propias experiencias y agradecían a Marcus por tomar sus preocupaciones seriamente. Los analistas de la industria, inicialmente escépticos, comenzaron a notar las puntuaciones mejoradas de satisfacción del cliente de Skyline en todos los grupos demográficos. Otras aerolíneas que enfrentan problemas similares pero menos dispuestas a enfrentarlos directamente los observaron con una mezcla de admiración y temor. Marcus usó la mayor atención para avanzar aún más su visión para la empresa. Habló con franqueza en entrevistas sobre lo que había descubierto y los cambios que habían resultado. Desafió a otros directores ejecutivos a salir de sus oficinas de la esquina y experimentar sus propias empresas como clientes comunes y, lo más importante, continuó volando regularmente en las rutas de Skyline, a veces en primera clase, a veces en clase turista, siempre observando e interactuando con los pasajeros y la tripulación. En uno de esos vuelos, aproximadamente un año después de su experiencia encubierta, Marcus se encontró sentado junto a un joven negro que estaba visiblemente nervioso por volar en First Flight. Marcus preguntó amablemente. El joven asintió. «Qué obvio, Tengo una entrevista de trabajo en Chicago, primera vez que salgo de Tennessee. Estás en buenas manos». Marcus le aseguró que Skyline tiene algunas de las mejores tripulaciones en el negocio. Como si fuera Q. James apareció en el pasillo junto a ellos, habiendo sido asignado a este vuelo por coincidencia. Hubo un momento de reconocimiento entre él y Marcus, un reconocimiento compartido de lo lejos que ambos habían llegado. «¿Puedo traerles algo, caballeros, antes del despegue?», James preguntó de manera cálida y profesional. El joven pidió agua con vacilación. Su nerviosismo era evidente en lugar de la respuesta superficial que podría haber recibido alguna vez. James se tomó un momento para tranquilizarlo, explicándole brevemente qué esperar durante el despegue y ofreciéndole algunos consejos calmantes. «Yo también estaba aterrorizado en mi primer vuelo». James confió. «Estarás bien, te veré cuando estemos a la altitud de crucero». Mientras James pasaba a otros pasajeros brindando el mismo servicio, atento a todos en su sección, el joven se relajó visiblemente. «Ver», dijo Marcus con una sonrisa. «Buenas manos». Lo que el joven pasajero no podía saber era el viaje que lo había llevado a este momento, las revelaciones incómodas, las conversaciones difíciles, el trabajo continuo de construir una cultura donde tales interacciones fueran la norma en lugar de la excepción. Mientras el avión se elevaba hacia las nubes, Marcus pensó en el camino por delante. Skyline Airways no era perfecta. Ninguna organización podría hacerlo. Los prejuicios eran profundos y el trabajo de contrarrestarlos nunca estaba realmente completo, pero estaban comprometidos con el viaje para ver con claridad, para hacerlo mejor. Cada uno día en su cuaderno, el mismo que había usado durante su semana encubierta, Marcus anotó sus observaciones del vuelo, un hábito que mantuvo, pero a diferencia de esas primeras páginas dolorosas llenas de desaires documentados y trato diferencial, las notas de hoy contaban una historia diferente, una de progreso de la humanidad, de una aerolínea que lentamente pero con seguridad cumplía con su promesa fundadora. El joven a su lado finalmente se quedó dormido. La ansiedad inicial del vuelo dando paso al agotamiento. Marcus observó el paisaje debajo, el mosaico de América desplegándose bajo las alas del avión que llevaba el nombre de su empresa. Habría más desafíos por delante, más puntos ciegos para reconocer, más trabajo por hacer, pero mientras sentía el suave ritmo del avión llevándolos hacia adelante, Marcus estaba seguro de una cosa: la decisión de salir de su oficina de la esquina y sentarse en ese asiento del medio en la fila 14 había sido una de las elecciones más importantes de su carrera. A veces, reflexionó, la perspectiva más valiosa llega cuando renuncias a tus privilegios y ves el mundo con otros ojos. Para Marcus Reynolds y para Skyline Airways, esa perspectiva había sido transformadora. La historia de la transformación de Skyline no terminó con mejores
Puntajes de satisfacción del cliente o cobertura de prensa positiva. La verdadera medida del éxito se produjo en las innumerables pequeñas interacciones que ocurrieron a diario en su red. Interacciones que la mayoría de los pasajeros nunca reconocerían como notables precisamente porque ahora eran tan consistentemente positivas para todos. El programa de mentoría que había emparejado a miembros de la tripulación de diferentes orígenes se había expandido más allá de su alcance original, convirtiéndose en una piedra angular de la cultura corporativa de Skyline. Los auxiliares de vuelo como James, que inicialmente habían exhibido un comportamiento sesgado, se convirtieron en algunos de los defensores más apasionados de la equidad, a menudo compartiendo sus propios viajes de reconocimiento y cambio con los nuevos empleados. Un año después del artículo de la revista de negocios Skyline organizó una conferencia de la industria sobre servicio al cliente equitativo que reunió a aerolíneas de todo el país para discutir las mejores prácticas y lecciones aprendidas. Marcus inauguró la conferencia con un discurso de apertura que desafió el pensamiento convencional sobre las iniciativas de diversidad. El problema con la mayoría de los esfuerzos de diversidad corporativa, les dijo a los ejecutivos reunidos, es que se centran en métricas en lugar de experiencias, rastrean los números de contratación, cuentan las quejas, miden la representación en el liderazgo. Todas esas cosas importan, pero no capturan la realidad vivida de los pasajeros o empleados. Continuó describiendo lo que llamó la brecha de la dignidad, la diferencia entre cómo las empresas se perciben a sí mismas y cómo las experimentan aquellos que no tienen poder ni privilegio. Cerrar esa brecha requiere más que políticas o programas de capacitación. Argumentó que se requiere un compromiso fundamental para ver a través de los ojos de los demás, para valorar la experiencia de cada persona como legítima y digna de respuesta. La conferencia marcó un punto de inflexión no solo para Skyline sino para la industria en su conjunto. Otras aerolíneas comenzaron a implementar iniciativas similares reconociendo que en un mercado cada vez más diverso, el servicio equitativo no era solo un imperativo moral, sino una necesidad comercial para Marcus personalmente. El viaje continuó dando forma a su enfoque de liderazgo. La semana que había pasado como otro hombre negro viajando por Estados Unidos se había despojado de capas de privilegio y protección, reconectándolo con experiencias de las que había estado aislado durante años. Esa reconexión informó cada decisión que tomó, desde expansiones de raíces hasta prácticas de contratación y relaciones con inversionistas. Cuando Skyline presentó una nueva ruta que conecta Atlanta con Montgomery, Alabama, una ciudad rica en historia de derechos civiles pero desatendida por las principales aerolíneas, Marcus voló en el vuelo inaugural no como director ejecutivo, sino como un pasajero regular en clase turista. Se sentó junto a un anciano que había marchado con el Dr. King y escuchó historias de una América diferente, una donde los viajeros negros sufrieron no solo desaires sutiles, sino hostilidad abierta y peligro. Ya sabes, joven, el pasajero le dijo que no reconocía al director ejecutivo sin su marca registrada. Barba, hubo un tiempo cuando la gente que se parecía a nosotros no se habría atrevido a volar en absoluto. Las humillaciones eran demasiadas, las barreras demasiado altas. Marcus asintió pensando en Dorothy y la tranquila resignación en su voz cuando habló de aprender a no esperar mucha atención. Hemos recorrido un largo camino, reconoció, pero no lo suficiente, es cierto, pero importa que empresas como esta se esfuercen, importa más de lo que la mayoría de la gente cree. Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Montgomery, el hombre agregó: mi nieto trabaja para una aerolínea, ya sabes, no está. Otro me dice que las cosas están cambiando lenta, pero seguramente dice que hay un director ejecutivo que se infiltró para ver cómo trataban a sus pasajeros negros. Causó un gran revuelo en la industria. Aparentemente Marcus sonrió. Es así entonces, y de hecho necesitamos más líderes como esa, gente dispuesta a ver el mundo a través de los ojos de otra persona, incluso cuando es incómodo, especialmente cuando es incómodo. El legado del viaje encubierto de Marcus se extendió mucho más allá de Skyline Airways o incluso la industria aérea. Su historia se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios, un punto de referencia en los debates sobre responsabilidad corporativa y liderazgo ético. La frase "haciendo un Reynolds" entró el léxico empresarial que se refiere a cualquier ejecutivo que eligió experimentar su empresa desde la perspectiva del cliente, pero quizás el impacto más significativo llegó en forma de vidas individuales tocadas y cambiadas.
James, el asistente de vuelo cuyo comportamiento sesgado había sido tan dolorosamente evidente durante el viaje encubierto de Marcus, finalmente se convirtió en el director de capacitación en equidad e inclusión de Skyline y compartió su propia historia de transformación con miles de empleados en toda la empresa. No me veía como parcial, le decía a los nuevos empleados durante la orientación. Pensé que estaba tratando a todos profesionalmente. Tuve que ver mi propio comportamiento a través de los ojos de mi director ejecutivo para reconocer las formas sutiles en las que no estaba brindando un servicio verdaderamente equitativo. Dorothy Washington, la directora jubilada cuya tranquila dignidad había afectado tanto a Marcus durante el vuelo de Memphis, se convirtió en consultora habitual de los programas de capacitación de Skyline, ayudando a desarrollar módulos que abordan las necesidades y experiencias específicas de los pasajeros mayores de color. La herramienta más poderosa que tenemos para crear cambios es contar historias. Ella solía decir que cuando escuchamos la experiencia de otra persona, realmente la escuchamos sin estar a la defensiva ni negarnos. Nos abrimos al crecimiento mientras el avión se inclinaba suavemente hacia Chicago, un automóvil que transportaba a un joven nervioso hacia su futuro y un director ejecutivo consciente de su pasado. La promesa de Skyline Airways, la dignidad y el respeto por cada pasajero parecían no solo posibles sino también al alcance y en ese momento volando alto sobre el país que su padre una vez le había enseñado a navegar en un pequeño Cessna. Marcus sintió algo que no esperaba encontrar en este viaje: esperanza, no el fácil optimismo de la ignorancia, sino el difícil esperanza que viene de enfrentar verdades difíciles, y elegir hacerlo mejor si era suficiente tenía que ser porque el trabajo de cambio. Como el trabajo del vuelo en sí estaba en curso un proceso constante de ajuste de navegación y impulso hacia un destino distante pero digno.